¿Esto alguna vez era un piso de estacionamiento? Esta es la isla ahora del sector 3. Sí, esta es la isla. Vamos a poner un campo de béisbol aquí, que pensaban que con un pico y una pala resuelven el problema. Entonces dice que es que nosotros no queremos que metan los camiones si es arriba. Y la malla funcionó chévere. Sí. Lo mejor fue la montaña, que hoy esta vez sí respondió. Como están viendo, este es el video del edificio del sector 3 de la Organización Terraza de la Vega. Todo esto es motivado a la vaguada que cayó el día de ayer, día 8 de febrero. Se inundó toda esta zona, barro, piedra. Gracias a Dios no hubo vidas que lamentar. Este es uno de los taludes que protegen esta montaña. Como ustedes pueden ver, malla de gallinero para tratar de detener una pared que se está cayendo. Vigas doblete tratando de hacer un muro de contención, lo cual parece ser irrisorio. Se pueden notar las grietas que tiene esta montaña. Alta peligrosidad. Este talud, vean cómo la fuerza del agua lo socavó. Esta otra es una de las partes del deslave que hubo ayer. Este es el edificio 13, del sector 3, Organización Terraza de la Vega, el 12. Miren el nivel de barro. Esta otra montaña que se ve al fondo, esta otra loma, se ha estado derrumbando a raíz de la lluvia. Vehículos con barro hasta en las ruedas. A lo lejos se ve el edificio 910. Esta es una camioneta 350 que se encuentra frente al edificio 11, la cual quedó tapiada parcialmente. Este es el edificio 11 y este es un vehículo Dodge que el mismo quedó tapiado total desde las ruedas. Como se puede ver, los vecinos tuvimos que hacer canales de desagüe para permitir que el agua fluyera, y aún así la misma quedó represada en esta zona. En esta zona, en esta área, como se puede ver, el brocal cedió y eso fue lo que permitió que el gran volumen de agua bajara, ya que la misma estaba entrando hacia los edificios. Esta es una isla de lodo y barro que quedó en donde antes eran puestos de estacionamientos de la urbanización. Seguimos. La tuya. Me le digo el socavón que hubo en uno de los taludes debido a la fuerza del agua. Esta es la parte posterior del edificio 13. Como se puede ver, parte de la base está fracturada. Esta pequeña caseta que está aquí es la caseta del gas, la forma principal del gas directo del edificio del sector 3. Como ven, también quedó parcialmente tapiada. Al fondo se ven los obreros que ha mandado la promotora simple y llanamente para solucionar un problema que no tiene solución así de fácil.
Una manera de lavarse las manos, como siempre han hecho. Como pueden ver, árboles arrancados. Esta es la parte de atrás del edificio 13, donde se encuentra el área de la basura. Luego el barro ingresó hacia las viviendas. Socavones por el mismo deslizamiento de tierra. Otro de los taludes, la parte del talud que también se dio debido al ímpetu del agua. Las famosas vigas OLT que ellos colocaron para tratar de impedir el derrumbe. Los que ustedes pueden ver. Grietas. Piedra fracturada. Esta es la parte del edificio, parte trasera del edificio 12 y 13, donde golpeaba directamente el agua que caía de una cascada. Ustedes pueden ver la cantidad de barro. Esta era una zona con grama, tipo jardín. Este es uno de los apartamentos de la planta baja F del edificio 13, donde el agua golpeaba directamente. De aquí arriba